¿Estás pensando vender en corto o apalancarte en tus inversiones? Primero deberías saber qué piensa Warren Buffett de ello. Hola amigo inversor, ¿cómo estás? Hoy continúo la serie sobre consejos de inversión de Warren Buffett, hablándote sobre la venta en corto y el apalancamiento en las inversiones. Te cuento qué son, cómo funcionan y luego profundizaré acerca de qué piensa Warren Buffett sobre apalancarse y abrir posiciones en corto a la hora de invertir. ¿Pensará que son buenos o malos? Haz tu apuesta. Por último, te dejo al final del video 2 frases de Warren Buffett que no te puedes perder, especialmente la de la granja, en las que demuestra con claridad su forma de pensar a la hora de invertir, resumiendo también su postura sobre apalancamiento y posiciones de venta. Prepara tu café porque esto se pone bueno. Primero te aclaro, ir en largo o long significa abrir una posición de compra, o sea, apuestas a que el activo subirá con el tiempo. Ir en corto o hacer short significa abrir una posición de venta, o sea, apuestas a que el precio del activo bajará y buscas beneficiarte de ello. Abrir posiciones de venta es un tema que ha adquirido mucha publicidad, especialmente durante 2021, con todo lo que pasó en ese momento con GameStop, debido a que muchos fondos de cobertura fueron molidos a palos por el brutal impulso alcista, debido a tener posiciones de venta abiertas en las acciones de esa empresa. ¿Dónde vas? Sigue aprendiendo de Warren Buffett conmigo. La venta en corto es una estrategia de inversión que especula con la caída del precio de una acción u otro valor. Los operadores pueden utilizar la venta en corto como especulación o bien pueden usarla como cobertura frente al riesgo a la baja de una operación en largo del mismo valor o bien en otro relacionado. Por ejemplo, compras Shell pero abres una posición de venta en otra compañía petrolera. Sí, hay gente que hace eso. La operación de venta se produce cuando un inversor toma prestado un valor y lo vende en el mercado, planeando volver a comprarlo más tarde, pero por menos dinero. Te lo traduzco. En las operaciones en corto se abre una posición en acciones de un activo, tomando las prestadas de un propietario, cuyo valor el inversor cree que va a disminuir. A continuación, el inversor vende estas acciones prestadas a compradores dispuestos a pagar el precio de mercado. Antes de devolver las acciones prestadas a su propietario original, el inversor apuesta por que el precio seguirá bajando y podrá comprar la acción a un precio inferior en el futuro. Suena muy bien el plan, ¿no? Pero no todo lo que brilla es oro. Aunque este canal sí es oro. Bueno, al menos plata o cobre. Suscríbete. En realidad, las acciones en general, la mayoría del tiempo no están infravaloradas. De hecho, es lo contrario. La mayoría de las acciones suelen cotizar por arriba de su valor intrínseco. Así que podría parecer que hacer short es un enfoque más viable que llevar a cabo una inversión normal. O sea, comprar una acción y esperar que su precio suba. ¿O no? Vamos a ver qué nos dice Warren Buffett al respecto. Activa subtítulos. It's an interesting item to study because it's ruined a lot of people. It is the sort of thing that you can go broke doing. Being short something where your loss is unlimited is quite different than being long something that you've already paid for. And it's tempting. You see way more stocks that are dramatically overvalued in your career than you will see stocks that are dramatically undervalued. You see these much greater discrepancies between price and value and on the overvaluation side. So you might think it's easier to make money on short selling. And all I can say is it hasn't been for me. I don't think it's been for Charlie. It is a very, very tough business because of the fact that you face unlimited losses. In my experience, it's a whole lot easier to make money on the long side. It just isn't worth it to have that much irritation in your life. It isn't that hard to make money somewhere else with less irritation. Por lo tanto, la primera razón por la que muchas personas no ganan dinero cuando están en corto es porque con las posiciones de venta existe la posibilidad de que tú puedas perder una cantidad ilimitada de dinero. Porque todo muy lindo si la acción baja, pero ¿y si las acciones no bajan? ¿Y si suben? ¡Ajá! No te vayas que después Warren también te habla sobre apalancamiento. No hay límite para la subida de precio de una acción, por lo que si te pones en corto te expones a pérdidas muy grandes. Imagina esto, entras en corto en una acción de Tesla, la vendes cuando estuvo, digamos, en $100.
Desgraciadamente, el precio de la acción luego subió a $200. Bien, ya tienes $100 en rojo. Sin embargo, el precio de las acciones continúa subiendo, digamos hasta $400. Ahora tienes $300 en rojo, si aún mantuvieras tu posición en corto abierta. Recuerda lo que dije antes, no hay límite para lo que puedan subir el precio de las acciones de una empresa. Y por lo tanto, siempre existe la posibilidad de pérdidas ilimitadas. Ahora bien, relacionado con lo que Warren Buffett te explicó, que en realidad es bastante difícil ganar dinero operando en corto en acciones, si estás haciendo short en una acción y el precio de la misma sube, cuanto más suba el precio de la acción, también más margen de mantenimiento tendrás que añadir a tu cuenta de inversión. ¿Margen? Ahí va, pero primero déjame tu me gusta, no seas tacaño. Hazlo ya. Para abrir una posición en corto, el operador deberá tener una cuenta de margen y normalmente tendrá que pagar intereses sobre el valor de las acciones prestadas mientras la posición esté abierta. Además, son fijados valores mínimos para la cantidad que debe mantener la cuenta de margen, conocida como margen de mantenimiento. Si el valor de la cuenta del inversor cae por debajo del margen de mantenimiento, se solicitan más fondos o bien la posición puede ser cerrada por el broker. O sea que si tú no puedes depositar fondos en esa cuenta, pueden obligarte a cubrir la posición de venta o cerrar la operación. Así que incluso si encontraste una acción que sabes que se va a ir a cero, si va de 200 a 400 antes de que se defonde a cero y no puedes cumplir con el margen que se te requiere, puedes ser obligado a cerrar tu operación en corto y asumir fuertes pérdidas, a pesar de que tu tesis era correcta. En el próximo video que subiré te hablaré del uso del efectivo en las inversiones acorde a Warren Buffett. ¿Hay que tener mucho o poco efectivo a la hora de invertir? Pero claro, suscríbete para no perdértelo. Ya sabemos entonces que Warren Buffett es alérgico a las posiciones en corto. ¿Qué pensará del apalancamiento? Primero cabe decir que el apalancamiento es también una estrategia de inversión consistente en utilizar dinero prestado, específicamente mediante el uso de instrumentos financieros como futuros y opciones, para aumentar el rendimiento potencial de una inversión. En otras palabras, el apalancamiento se refiere al uso de la deuda para amplificar los rendimientos de una inversión o proyecto. Como inversor, tú utilizas el apalancamiento para intentar multiplicar tus ganancias, mientras que las empresas también utilizan el apalancamiento para financiar sus activos. En lugar de emitir acciones para obtener capital, las empresas pueden utilizar la deuda para invertir en operaciones comerciales en un intento de obtener más valor para los accionistas. Si bien con el apalancamiento buscas multiplicar tus beneficios, al mismo tiempo este multiplicará el riesgo de que tengas pérdidas si tu inversión no resulta como lo esperabas. No te pierdas la parte final del video, donde te resumo lo que recomienda Warren Buffett sobre apalancamiento y hacer short, y te dicen qué tienes que enfocarte como inversor. Míralo, el apalancamiento es tan riesgoso que para algunos puede que haya tenido una influencia muy grande en la crisis financiera de 2008. Algunos creen que, en lugar de confirmarse con rendimientos modestos, las sociedades de inversión y los prestatarios se volvieron codiciosos y abrieron posiciones con apalancamiento, provocando importantes repercusiones en el mercado durante 2008, cuando sus inversiones apalancadas no dieron en el blanco. ¿Y qué nos dice el amigo Warren Buffett al respecto? Really, the only way a smart person, reasonably disciplined in how they look at investments, can get in trouble is through leverage. I mean, if somebody else can pull the plug on you during the worst moment of some kind of general financial disaster, you go broke. And Charlie and I both have friends that have where that's happened to them. But absent leverage and absent just kind of going crazy in terms of valuation on things, the world won't hurt you over time in securities. I mean, you won't be subject to the financial cataclysms that they don't need to do you in. The gain-loss ratio in any real sense is just incredible. I mean, it's like playing Russian roulette. I mean, if you hand me a revolver with 6 bullets or 6 chambers and 1 bullet, and you say pull it once for $1 million, and I say no, and then you say what is your price? The answer is there is no price, and there shouldn't be any price on taking the risk when you're already rich, particularly. But people repeatedly do it, and they do it
Whenever a really bright person goes broke that has a lot of money, it's because of leverage. Uf, Warren estuvo duro como el régimen de Corea del Norte. ¿Y tú qué opinas del apalancamiento? Déjame tu comentario. Si las inversiones ganadoras se amplifican, también los hacen las perdedoras. El uso de apalancamiento puede conllevar a un riesgo a la baja mucho mayor, que a veces se traduce en pérdidas mayores a la inversión inicial de capital. Además, los operadores y agentes de bolsa cobran también primas, márgenes y otras cuestiones. Por lo tanto, tendrás que también pagar costos adicionales. El apalancamiento tiene también el inconveniente de ser complejo. Debes ser consciente de tu posición financiera y de los riesgos que se toman al entrar en una posición apalancada, porque puede requerir una atención adicional a tu cartera y la aportación de capital adicional en caso de que tu cuenta no tenga una suficiente cantidad de capital en relación a los requisitos de tu corredor. Además de que es posible que empieces a transpirar si la inversión no va hacia donde quieres que vaya. Por otro lado, para que dejes de transpirar y seas un mejor inversor, te recomiendo que veas este video. Podríamos decir que utilizar apalancamiento es el equivalente financiero a jugar con fuego. Claro, a veces la gente te va a felicitar de que no te has quemado, pero la mayoría de las veces tu mano va a quedar negra o chamuscada. Por ejemplo, Juan, un novato que empezó a invertir dejándose llevar por la manía, decidió abrir posiciones de compra con apalancamiento en GameStop el 26 de enero de 2021, cuando la acción valía aproximadamente $85. Como puedes ver marcado con un círculo verde. La acción subió de $10 a 85 en 4 días. Este bebé se va a 200, ¿no? Recuerda esto, el mercado no es siempre razonable. Muchas veces lo impensado se vuelve real en los gráficos de las acciones. Solo 4 días después, las acciones de GameStop cotizan a $22 la acción, más allá de que antes llegaron a valer $120. Pero, como Juan creyó que la acción iba a 200, no cerró su posición con ganancias y perdió todo su dinero, porque su posición se cerró debido al brutal impulso bajista de los días posteriores. Así de cruel es el apalancamiento. Te vuelves codicioso y lo pierdes todo. Pero lo que no te puedes perder es el próximo video que publicaré acerca del uso de efectivo en relación a lo que nos dice Warren Buffett. Suscríbete, es gratis. Podemos resumir el video en que el apalancamiento y las ventas en corto son violaciones a la primera regla de Warren Buffett. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Nunca quieras ponerte en una situación en la que puedas perder mucho o todo tu dinero. Y en general, usando apalancamiento o haciendo short, aumentas enormemente la posibilidad de que eso pase. Por eso, si quieres ser un value investor como Warren Buffett, deberías alejarte de este estilo de inversión. Warren Buffett odia las posiciones en corto por la misma razón por la que odia el apalancamiento, porque disparan el riesgo en la inversión. Él es conocido por su filosofía de inversión conservadora. Por eso es que incluso aplica margen de seguridad a sus inversiones. ¿Margen de seguridad? Para servirte. Warren cree que estos pueden llegar a aumentar los beneficios de una inversión en acciones a corto plazo, pero mayormente disparan el riesgo y la volatilidad de la inversión. Buffett prefiere llevar a cabo inversiones en empresas sólidas y mantener un enfoque a largo plazo, evitando así la especulación. Por lo tanto, él aconseja a los inversores que eviten llevar a cabo operaciones de venta o utilizar apalancamiento y se concentren en crear una cartera sólida de inversiones a largo plazo. De hecho, fue él quien dijo una vez en una entrevista en CNBC que nadie compra una granja basándose en si cree que va a llover el año que viene. La compran porque creen que es una buena inversión a 10 o 20 años. Como se suele decir, si lo quieres más claro, échale agua. 0% especulación, 100% inversión. Firmado Warren Buffett. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, eres tú apretando el botón de suscripción.